Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es un gusto poder estar otra vez más contigo, pudiendo hablar y pudiendo comentarte un poquitito más acerca de la palabra de Dios y un poquitito más de conocimiento de nuestro buen Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial. En este crecimiento en Cristo vamos a estar hablando de cómo Dios nos habla. Y el título de la lección de hoy es Dios me habla. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo me habla Dios? Bueno, sabes que Dios te habla a través de su palabra, que la palabra de Él está escrita en la Biblia, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Y allí vamos a ir conociendo un poquitito de lo que la palabra de Dios es y lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Te invito a que puedas ir a la cita bíblica de segunda de Timoteo, capítulo 3, repito, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si por si acaso te estás preguntando qué quiere decir redarguir, lo que quiere decir es enderezar. O sea, la palabra de Dios sirve para enderezar. Entonces, ¿qué dice 2 Timoteo en cuanto al origen de la Biblia? Bueno, que ella justamente es útil para enseñarnos, para enderezarnos, para corregirnos y para instruirnos en toda justicia. Ahora bien, en tu opinión, ¿qué quiere decir inspirada? O sea, ¿qué quiere decir que algo es inspirado? Bueno, yo no te voy a hablar de la parte técnica, de lo que quiere decir justamente ese verbo, pero sí te voy a hablar de lo que en la palabra de Dios aparece como algo inspirado. Inspirado es no que se le ocurrió, acá el que está escribiendo, por ejemplo, es Pablo, no soy yo, es el apóstol Pablo que estaba escribiéndole a uno de sus discípulos, Timoteo. Ahora bien, él no le estaba escribiendo algo que a él se le había antojado decir. No. Lo que está haciendo acá es siendo inspirado por Dios, o sea, Dios le está pasando letra, por decirlo de alguna manera, y él está escribiendo todo lo que está hablándole el Espíritu Santo. Este versículo dice que la escritura es inspirada por Dios, que escucha bien, toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Podría existir algún error en ella? Y la verdad no podría existir ningún error. ¿Por qué no podría existir ningún error? Porque realmente ella sirve para todas estas cosas de las cuales estamos hablándote en este preciso momento. Ahora bien, ¿en qué manera se diferencia la Biblia de otros libros? Te podrás preguntar vos. Bueno, vamos a ir a otra cita bíblica que es en el libro de los Hebreos, ahí nomás cerquita donde estabas, capítulo 4, verso 12, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¿Te diste cuenta todo lo que hace la palabra de Dios? Allí lo que ella está diciendo es que la misma puede diferenciarse de otros libros que bueno, que pueden hablar de espiritualidad. ¿En qué sentido? En que la misma es viva, o sea, es algo que sirve en una forma muy eficaz. Y cuando dice viva y eficaz, te habla de que está latente hasta el día de hoy y sirve para absolutamente todo. Vos decís, bueno, sirve para conocer a Dios. No. Sirve para todo. Para tu relación matrimonial, para tu relación de trabajo, para criar a tus hijos. Hasta, ¿sabes qué? Sirve también hasta para la construcción y edificación. Todo eso sirve la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo puede ser que la Biblia pueda servir como espada en mi vida? Bueno, realmente eso lo que quiere decir
cuando hablamos de que la Biblia es la espada de Dios, es que ella sirve especialmente para ir en contra de nosotros mismos cuando queremos hacer algo equivocado. Y ella va hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos dice, ves, te estás equivocando, estás haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Y allí ella te da la oportunidad. ¿Querés seguir haciéndolo? No podés seguir haciéndolo. ¿Querés cambiar? Podés cambiar. El propósito de la Biblia. ¿Sabes que la Biblia tiene un propósito? La Biblia le alimenta espiritualmente. La palabra de Dios alimenta a todos y a cada uno de nosotros. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, que dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Vos te estás dando cuenta de lo que dice acá, que deseemos la palabra de Dios como si fuera la leche que toma un recién nacido. No adulterada, o sea, no rebajada con ninguna otra cosa, sino pura. ¿Para qué? Para que realmente podamos crecer y crecer mucho. Ahora bien, ¿con qué se compara la Biblia? La Biblia se compara justamente con lo más elemental que tiene que tomar un bebé, un recién nacido, la leche. ¿Y qué le pasaría al cristiano que descuida la lectura bíblica? Es simple, el cristiano, el hijo o la hija de Dios que descuida la lectura bíblica va a ser una persona miserable en su vida con respecto a la relación con Dios. Perdóname que te lo diga así de esta forma, pero no hay otra manera de decirlo. Vas a ser un miserable si realmente no te fundamentás en los caminos que Dios tiene para tu vida. La Biblia le guía en la vida diaria. Salmo 119 encontramos algo bastante importante. Salmo 119, quédate tranquilo que no lo vamos a leer todo. Salmo 119, versículo 105, dice lo siguiente: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. ¡Oh! ¿Escuchaste? Ella es una lámpara que ilumina nuestro camino, nuestro andar. Qué cosa más linda saber que en los momentos de mayor oscuridad la palabra de Dios, o sea, la Biblia nos sirve para alumbrar nuestro camino. ¿Con qué se compara la Biblia allí? Con una lámpara que nos ayuda a iluminar todo. ¿Para qué nos sirve la lámpara? Bueno, para que no caigamos en ningún tropezadero. Vivimos en una época de confusión. Hay muchos maestros, iglesias y amigos que nos quieren aconsejar cómo sabremos cuál tiene la verdad. Dios nos dio la Biblia precisamente para esto, para alumbrar nuestras mentes y ayudarnos a evaluar los consejos que nos dan. ¿Es la Biblia la autoridad final? Bueno, vamos a leer Hechos 17:10. Hechos 17:10. Y ahí vamos a ver si realmente la Biblia es la autoridad final. Hechos 17:10 dice lo siguiente: esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. ¿Viste? Así que una conducta digna de imitar es justamente ver lo que dice la palabra de Dios y ver lo que dice una persona, ya sea yo o el que sea, que está hablando en el nombre de Dios, y contrastarlo. Realmente ver si realmente está diciendo las cosas que Dios pide o exige que hagamos allí en su palabra. La Biblia le ayuda a no pecar. De vuelta, en el Salmo 119, versículo 11, Salmo 119, versículo 11,
dice lo siguiente. En mi corazón he atesorado tus palabras para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios dentro de nuestro corazón, ¿qué quiere decir? Que realmente nos ayuda a que no pequemos contra Dios. ¿Por qué? Porque nuestros dichos están allí guardados. ¿Qué significa en mi corazón he guardado? O sea, atesorado tus dichos. Lo que significa es que memorizamos y guardamos para nosotros mismos las promesas y los mandamientos que Dios tiene para nosotros. La Biblia le ayuda a crecer. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, que ya lo estuvimos leyendo hoy más temprano, el versículo 16, dice lo siguiente, Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que, escúchate bien esto, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Así que sí, la Biblia es muy útil. ¿Para qué? Para realmente perfeccionarnos, para prepararnos para toda buena obra, para que vos y yo realmente seamos perfectos delante de Dios. El que se deja guiar por la Biblia será eternamente preparado, o sea, capacitado para toda buena obra. Tenga cuidado con alguien que le dice que la Biblia no es suficiente y lo exhorta a buscar sueños, revelaciones adicionales de la Biblia. La Biblia es completamente suficiente para orientarle en su vida cristiana. ¿Le cuesta tener fe a veces? ¿Cuál es la manera de aumentar nuestra fe? Bueno, vamos a ir a Romanos 10, 17, y ahí vamos a buscar justamente una cita que nos va a animar a tener más fe. Y dice lo siguiente, así que la fe, ¿sabes qué? Viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que si realmente querés querés hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, tenés que escuchar, leer la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios dice que debemos congregarnos en una iglesia donde enseñen fielmente la palabra de Dios. Estudiarla. Está leyendo su Biblia diariamente. ¿Tú estás leyendo tu Biblia diariamente? Bueno, si lo estás haciendo, anotá en un cuaderno lo que usted aprenda en sus lecturas diarias. Un buen lugar para comenzar con los libros de la Biblia es el Evangelio de Juan o Lucas, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Ahora bien, necesitamos también meditar en ella, o sea, no solamente leer y leer y leer, sino también masticar lo que vamos leyendo. Es importantísimo también memorizarla. O sea, si podés memorizar algunos pedacitos de la palabra de Dios, eso te va a bendecir y bendecir un montón. Y por supuesto, tenemos que obedecerla en todo momento y en toda circunstancia. Que Dios te bendiga grandemente. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Te doy un consejo como pastor. Mira, lo bueno es que comiences tu día con una lectura bíblica. Yo sé que vos mirás, pero pastor, yo me levanto muy temprano. Sí, yo también me levanto muy temprano. Pero cuando te acostumbras todos los días a leer un capítulo que no te puede demorar más de 2, 3 minutos, no te puede demorar más que eso, cuando podés hacerlo va a ser de bendición, de gran bendición para tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, papá, porque tú nos permites tener la palabra de Dios. Gracias, papá, porque tú nos permites, Señor, poder encontrarnos con ella, Señor, y entender todas las maravillas que tú tienes preparadas para nosotros. Bendice la vida de tu iglesia, Señor, y bendice mi vida, Señor, y ayúdame, Señor, ayúdame a poder leer la palabra de Dios de la mejor manera posible. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo.